¿por qué los perros paran la pata, por ejemplo, en todas partes? Entonces, si yo lo trato como un cabro chico, a lo mejor porque tengo un prejuicio de que no lo va a entender, yo le digo sí, porque tiene que hacer pipí, y le digo pipí. Entonces, pero en todas partes, a cada rato. Sí, pues así es, y listo. Yo no debería anticiparme, yo debería explicarle que además de tener necesidades fisiológicas, igual que nosotros, ellos también marcan los territorios. Eso significa que ellos se creen dueños de esa piedra, se hacen dueños de ese jardín, se hacen dueños de esa puerta, etcétera, para que los otros perros sepan que ese lugar es, etcétera, etcétera. Porque el niño me lo va a entender igual. Sin embargo, si yo tengo una idea anticipada acerca de los niños, como que no me van a entender, etcétera, y los juzgo además, y si el niño me pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ay, me está molestando los cabros chicos y son molestos. Ya, pues, termina con tanta pregunta, por favor. Listo, bloqueo en la comunicación. El egocentrismo. La palabra ego significa yo, mirarme a mí misma, estar centrada en mi personalidad. Yo soy primero, también son primero mis intereses, segundo, tercero, etcétera. Los intereses de los demás, cero. Hay cero respeto por los otros. Siempre voy a estar hablando de mí misma, supongamos que alguien me está diciendo algo, sí, fíjate, a mí también me pasó y cuento mi historia, etcétera. Todo lo reduzco a mi centro como atención. Eso absolutamente molesta a todas las demás personas, por lo tanto se produce un bloqueo. Cuando la persona tiene una negatividad al cambio, es verdad que estamos acostumbrados, estamos habituados, se producen los hábitos desde la primera infancia. Hábitos, por ejemplo, a bañarse a tal hora, hábitos a bañarse a lo mejor con agua caliente, ya, supongamos. Y de repente el papá dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante, como estamos en Arica, además no vamos a usar agua caliente porque es muy caro y al mismo tiempo aquí en Arica no se necesita. Y ahí salta la hija y dice, pero papá, ¿cómo? Si yo estoy acostumbrada a eso, ¿qué va a pasar conmigo? Y se enoja, etcétera, etcétera, etcétera. Toda persona debería ser una persona que acepta los cambios. La vida constantemente, la realidad está cambiando cada instante. Por lo tanto, una persona inteligente es aquella que está constantemente también cambiando. Entonces, si yo creo que lo que hago por hábito lo hago muy bien y está perfecto, no voy a querer salirme de ahí. Y muchas veces voy a perder, pero aparte de eso, si eso forma parte de la comunicación, evidentemente en el ejemplo que yo les di, va a haber un bloqueo entre el padre y la hija que no entiende que el papá quiere ahorrar y que al mismo tiempo no se necesita el agua caliente en Arica, ¿ya? Luego, otra causa de bloqueo que tenemos constantemente es la reputación. Es decir, si somos bien egocéntricos, nos vamos a dedicar a buscar todas las cosas negativas en los otros. Porque yo soy inteligente, entonces empiezo a mirar hacia abajo y empiezo a ver qué falla tiene, qué error, qué dijo mal, qué cometió, cómo se sentó, no se sentó bien, qué ropa usa, no me gusta, dijo cosas que no correspondían al etcétera, 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 etcétera. Y yo voy a cuidarme también de que voy a ser así como perfecta. Entonces a los demás también les va a ser muy difícil llegar a ese mí. Eso va a hacer que yo haga un bloqueo en todas las comunicaciones con todas las personas que intente comunicarme. Algo muy conocido que es la hipocresía. Tratar de engañar, de fingir, faltar a la verdad. Eso es muy común y todos podemos rápidamente darnos cuenta cuando alguien nos está mintiendo. Por ejemplo, después que pasó lo que pasó el domingo, muchas personas que tenían una idea diferente han salido hablando en forma muy positiva de lo que pasó, como que es una gran cosa, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que dicen en palabras, en los discursos, y otra cosa es la cara que tenían cuando lo dijeron. Se notaba que estaban mintiendo, que estaban súper molestos, súper preocupados, súper choreados, pero seguían insistiendo que era muy bueno, etcétera, etcétera. Cada vez que existe esto es porque esa persona también es egocéntrica y cree que los demás son tontos. Cada persona que miente, cada persona que estafa, cada persona que trata de engañar, de fingir algo que no es franca y honesta, parte del hecho es una persona que es egocéntrica y parte del hecho que es
más inteligente y que puede con facilidad engañar a los demás. Las cárceles están llenas de individuos que creen que son más inteligentes que los otros, por si acaso. Pero también hay un montón de gente que debería estar en la cárcel y están en otros puestos incluso muy altos y siguen haciéndolo como algo natural. Pero en general todos nos damos cuenta. Y finalmente, cuando nosotros no escuchamos, cuando solamente hablamos, no escuchamos al otro o escuchamos mal, entonces no ponemos atención en el fondo, entonces va a haber una falta absoluta de interés por escuchar al resto. Claro, si yo estoy pensando en mí nomás, en lo que a mí me conviene, diga lo que diga la otra persona, ni siquiera lo voy a oír. Y la persona me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Me escuchaste lo que te dije? Ah, sí, sí, pero fíjate que yo cuando estaba, y empiezo a hablar de mí, etcétera. Bloqueo. ¿Se fijan? Cómo nosotros, a través de nuestra salud mental y de nuestro bienestar psicológico o de nuestras enfermedades mentales, porque aquí también hay enfermedades, el egocentrismo es una enfermedad, ¿ya? La hipocresía es una enfermedad, es síntoma de varios tipos de enfermedades. El tender a la violencia, la discrepancia también, los prejuicios igual, etcétera. Cómo a través de nosotros de una salud mental que no es muy armónica, vamos siempre a estar bloqueando nuestra comunicación, lamentablemente. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque resulta que eso implicaría reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Y muchas veces en nuestra reputación o lo que nosotros hemos construido para que otros crean de nosotros, no corresponde a la realidad. Entonces, bueno, vamos a quedar en evidencia. Entonces, esto sería pernicioso para la persona. Si lo resumo, yo diría que en el fondo la mayor cantidad de gente que tiene esos problemas, el problema fundamental es de falta de autoconocimiento, pero al mismo tiempo de lo que es inseguridad, falta de seguridad. Inventarse cosas, creerse superior, todo implica inseguridad en el fondo. Nosotros todos debemos tener la seguridad absoluta que somos únicos. Nunca antes ha habido ninguna persona igual a nosotros y nunca la va a haber. ¿Ah? Y segundo, que todos somos importantes, todos somos respetables. Por lo tanto, si yo tengo claridad sobre esa idea, no voy a tener envidia, no voy a menospreciar a nadie, no me voy a sentir mal frente al éxito de otro, no me voy a alegrar por el fracaso de otra persona, no voy a querer que metan a la cárcel a una persona, que la maten, como escuchamos a cada rato, ¡ay, que se haga venganza, que lo maten! Que... No voy a querer eso, realmente. ¿Se fijan? El tema, es decir, voy a estar más sana también. Pero en las redes donde yo me comunico, en mis redes naturales y en mis redes sociales, eso va a tener un impacto. Si yo estoy llena de bloqueos y bloqueo las comunicaciones, mandando mensajes negativos, de venganza, garabateos, etcétera, bueno, lo que estoy haciendo en el fondo es hacer un mundo peor, no un mundo mejor. Y lamentablemente, si ustedes piensan en las puras redes sociales digitales, eso ocurre a cada rato. Si ustedes analizan, en cualquier red, analizan 10 de 100 mensajes, se van a encontrar con que a lo mejor hay un 1% de algo positivo y la mayor parte son formas así como tirar afuera lo malo, como sacarse de encima cosas y decir cosas terribles. Total, no la estoy diciendo personalmente, o por teléfono también, que es más fácil, ¿no es cierto?, que en la, digamos, en presencia de la persona. ¿Qué pasa con estas manifestaciones? Vamos a analizar entonces cómo se van produciendo a cada rato y por todos lados y por qué ocurren. Vamos a mirar un video que se nos va a explicar, pero al mismo tiempo vamos a ir viendo algunos ejemplos que se van poniendo. Y nos van a dar algunas sugerencias para evitar entonces estas barreras en la comunicación. Muchas gracias. Vamos a hablar por qué algunas posturas, actitudes y frases pueden bloquear nuestra comunicación con
los demás para hablarnos de estas barreras y decirnos cómo desbloquearlas, cómo hacer, nos acompaña nuestra experta en lenguaje persuasivo, Pamela Yan. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Bien, gracias. Traes gorra como siempre por acá entre los compañeros. Oye, de repente no sabemos ni por qué causaste como un efecto negativo y a lo mejor es por una tontería que ni sabes. Ni siquiera lo tienes consciente. Y la idea de este bloque es que la gente a partir de aquí empiece a tener consciente ciertas cosas que pueden hacer y que cierren las barreras de comunicación. Por ejemplo, cuando estás hablando con una persona y que cruzas los brazos, a mí me parece hasta cierto punto incómodo, es como si no te estoy escuchando y estoy bloqueando. Fíjate, eso que dices, Cristal, es muy interesante, porque si nos dicen comúnmente que cuando alguien está cruzado de piernas o cruzado de brazos es porque está bloqueado o está cerrado. Y ahí lo que tenemos que hacer es hacer una lectura completa. O sea, porque si, por ejemplo, yo estoy cruzado de brazos escuchándote, pero con mi gesto estoy dándote una retroalimentación y una respuesta, y estoy muy atenta en lo que estás diciendo, realmente esto puede ser solamente una postura de comodidad y se acabó. Pero si estoy cruzada de brazos, echada para atrás y escuchándote así como viéndote como de reojo, pues entonces ahí sí estamos hablando de algo que puede... más todo y sí te vale lo que está diciendo el otro. Exactamente, entonces estamos hablando más bien de un comportamiento general. Y por ejemplo, los conductores de noticias tienden a tomar mucho esta postura, ¿no? Sí, como de porque se ven más serios, ¿no? Adecuado. Sí, porque en cierto modo, te digo, mucho tiene que ver más con el primer estímulo que tenemos, que es que la cara. Cuando tú estás hablando con una respuesta, está acompañándote en la conversación. Entonces, a ti no te va a importar que con el resto es un brazo cruzado. No, ahora, por supuesto, si es brazo cruzado, como decías hace un momento, y además te ve como de reojo y sus pies están dirigiéndose hacia otro lado, recordemos que los pies y las piernas son bien chismosos. Okay. Los pies y las piernas van a estar dirigidos la mayor parte del tiempo hacia donde realmente está nuestra atención y nuestra voluntad. Entonces, una persona puede estar muy atenta de este lado, pero si mis pies van para acá, quiere decir que le estoy dando prioridad a lo que Marta tenga que decir. Entonces, hay que observar también lo que estamos haciendo con nuestros pies, porque aunque a nivel consciente la gente no se dé cuenta, no diga, ay, ¿sabes qué? Pues la persona tenía los pies dirigidos a otro lado, hacia la puerta, puede ser, ¿sí? A nivel inconsciente, sí lo tenemos presente, y es algo que ya sabemos y ya intuimos. Claro, nuestra respuesta es como que siento que no le caigo bien. No sabemos decir por qué de manera certera, pero... ¿Cuáles otras barreras son las que comúnmente ponemos? Pensemos en las palabras. Ok. Recuerden que las palabras activan un switch en la cabeza de la gente que hace que recordemos, que generemos imágenes, que generemos emociones, que generemos sentimientos. De hecho, un sinónimo, una palabra puede tener dos sinónimos y esas dos palabras van a generar recuerdos, sentimientos y emociones completamente distintos, ¿no? Entonces, cada palabra va a activar algo en la otra persona y las palabras son esos interruptores que nos van a permitir abrir o cerrar voluntades. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de algunas palabras o frases que cierran canales? Perfecto. La primera, ¿cómo sientes, Cristal, si de repente te digo, estoy platicando contigo y te digo, ¿sí me entiendes? Como que soy tonta, como que, ¿no? Exactamente. Claro que entiendo, no soy tonta, dice. ¿Cómo sí, podría? ese es como el me explico. Ajá. Uy, no. Pero hay gente que lo tiene como si fuera una muletilla, ¿no? Como que ya en automático lo saca, ¿no? Ahora, si quiero saber si la otra persona me está siguiendo, que es muy válido y de hecho mientras no sea una muletilla, pues está padre que yo esté preguntando constantemente si la persona va en mi mismo canal. Ajá. Pero para eso no pongo en duda su capacidad de comprenderme, sino mi capacidad de explicarme. Te echas tú la culpa. Entonces sí se van a decirme, oye, ¿me estoy explicando? O estoy siendo claro, ¿no? Exacto. Pero no, ¿me entiendes? Tontita. ¿Me sigues? Tontita. Exacto. Ok. Otra que tampoco debemos estar es cuando no estemos de acuerdo con otra persona, evitar a toda costa pues, estás en lo incorrecto o no estoy de acuerdo. Cualquier frase que nosotros utilicemos, Marta, para poner después nuestro punto de vista, si nosotros usamos eso, vamos a automáticamente poner a la persona a la defensiva. Esa persona se va a sentir agredida y entonces va a buscar la manera de no estar de acuerdo ahora para reciprocar con aquello que nosotros digamos. Entonces, si yo quiero exponer mi punto de vista, lo primero que tengo que hacer es escucharte con atención, hacer preguntas, mostrar interés con todo, con mi cara, con mi gesto, con mi retroalimentación, con mi cuerpo.
mostrarme interesado por lo que tú tengas que decir, aunque yo no esté de acuerdo. Y después puedo decir, hago algún comentario positivo, que sea sincero. Oye, fíjate que no había pensado en eso que estás mencionando, de tal, tal, tal. Y yo creo que, fíjense, utilicé la palabra y. Eso quiere decir que a tu comentario, a tu punto de vista, yo voy a agregar el mío. No utilicé un pero, no utilicé un sin embargo, no utilicé un estás equivocado, no utilicé un pues tú pensarás lo que tú quieras, pero yo, porque eso lo que hace es poner a la persona a la defensiva. Entonces, se vale agregar mi comentario, que sea incluso contrastante, pero vamos a hacerlo sumado al tuyo, no estoy anulando tu forma de pensar. Entonces, fíjate, eso que acabas de mencionar, no lo había pensado, no lo había considerado. Y yo creo, y mi punto de vista es que estoy sumando. Con eso no cierro voluntades y tengo mayor probabilidad de que la otra persona me escuche con apertura y entonces poder a lo mejor cambiar su forma de pensar, probablemente. O probablemente sencillamente tener una conversación agradable. Sí, por lo menos que nadie esté tratando de convencer al de enfrente, eso es un error común el también. clásico yo, ¿no? Que no te deja hablar y yo, es que yo hice esto, es que yo creo esto, es que yo creo lo otro, es que... Que está tratando de interrumpirte en cualquier momento. Sí, yo el uno más que tuyo. Sí. ¿A poco no? Sí, siempre cierto. tiene algo más padre. Ay, bueno, ya saben, si quieren localizar a Pamela Chan en sus redes sociales para que, no sé, a lo mejor para que les mande una foto. No sé lo que van a querer ustedes, ¿verdad? No, para que consultenla directamente. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias. Hola. Si nos fijamos bien en todo lo que se dijo, toda la razón, excepto una cosa que habría que la voy a explicar. Cuando nosotros cruzamos los brazos, esto es una orden del subconsciente. No solamente significa que no estoy poniéndote atención, significa además que no estoy de acuerdo, pero también significa que te estoy alejando, que no me siento pero para nada cerca de ti. Y también significa que tengo miedo, tengo cuidado. Ojo con eso. No es que estoy descansando. El subconsciente, cuando nosotros queremos descansar, hagan la prueba. ¿Cómo se descansa más? ¿Así, con los brazos cruzados o con las manos a los lados si estamos de pie y las piernas levemente separadas? ¿O si estamos sentados con las manos sobre las rodillas? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese detalle no es así como se indica ahí. Siempre cuando nosotros cruzamos los brazos estamos indicando, como les digo, miedo, cuidado, oposición, rechazo, distanciamiento. Es un bloqueo, pero digamos, no verbal, pero muy potente, hay que evitarlo a toda cosa. Aunque nos estemos sonriendo y haciendo el teatro y que estamos de acuerdo, y a lo mejor digamos, sí, pues sí, pero en el fondo esto es superior a lo otro. No olvidemos que el lenguaje no verbal abarca y tiene mucha más importancia que el lenguaje verbal. Entonces, si yo salgo diciendo que estoy muy contenta con lo que pasó en el plebiscito, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero tengo esta cara, ¿cierto? Y me estoy frotando las manos a cada rato, etcétera. Estoy mintiendo. Ojo con eso. El tema es que cómo nosotros llegamos a esto, de tener esta cantidad de características psicológicas y también culturales, a través de la imitación que hacemos en la primera infancia, ¿cierto?, en la educación del hogar y después en la educación escolar. Y después finalmente en la cultura está llena de esas ideas que hacen que nosotros sigamos entonces fortaleciendo cada vez más esas ideas de sentirse o sentirnos superiores al otro. Y todo pasa por eso. Si yo me siento superior, voy a pensar que la idea que tiene la otra persona está equivocada y voy a tratar de corregirlo. Si yo me siento superior, voy a quererme alejar de la otra persona si algo no me conviene. Si yo me siento superior, entonces lo voy a interrumpir o no lo voy a dejar hablar. Si yo me siento superior, etcétera, etcétera, voy entonces a no valorar y voy a bloquear constantemente la comunicación. Aparte de si la comunicación es obligatoria, voy a maltratar a la persona. La voy a maltratar y eso tiene sus costos.
Pero al mismo tiempo vamos a ver nosotros un caso, hoy día vamos a analizar un video donde vamos a ver un caso de maltrato también, donde curiosamente, perdón, curiosamente, los maltratadores siguen maltratando en aumento porque están en un lugar público y ni la persona maltratada ni las personas que son testigos de eso intervienen y todos en el fondo, desde la víctima hasta los demás, en el fondo están aceptando ese maltrato porque es una idea cultural muy fuerte. Vamos a ver de qué se trata. Y aunque algunos reaccionan de alguna manera, pero no es la manera adecuada. Vamos a ver. Vamos a ver en qué consiste este caso. Voy a tener que buscar el video porque no me cabe todo en el computador. A ver, acá. La ley de acoso. Ya. Ahora sí. Observen con mucha atención, lo vamos a ver un par de veces a lo mejor para analizar diferentes momentos y diferentes actitudes. Dos hombres acosan a una mesera. La ley de acoso callejero que se tramita hace más de 2 años en el Congreso considera multas para quienes hostiguen y humillen verbalmente a una mujer. En este local, sentados a la mesa, nos encontraremos con 2 acosadores que traspasarán todos los límites. De pasar. Mira, No. ¿a qué hora salí? No, si anda mostrando teta, anda mostrando potos, porque si no, que se quiere, sí, obvio, pues, weón. Lo que vemos es una situación de violencia de género, pero también de abuso de poder, porque Paula, nuestra mesera, necesita mantener su trabajo. Paula, mira, ¿qué querés que haga yo? Mira, soy hombre, me gustan las minas ricas, te lo digo al toque. Te lo digo mirándote al ojo. Aparte, no, ¿qué querés? ¿Van a pedir algo? Si fueras testigo del acoso sexual de nuestros clientes, ¿intervendrías en favor de la mesera o lo dejarías pasar? ¿Y tú? ¿Qué harías? Mira, perrito. Demora otro poco, weón. Puta, weón. Esperándote hace media hora, compadre, weón. Puta, hacerle ahí el trabajador chileno. Paula. Hola, Paula. ¿qué tal? Hola, Paula. ¿Cómo fue la carta? Bien. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Todo en orden, marido. Ella fue vaca. Ah, sí. Sí, te estaba esperando conmigo. ¿Hoy día va a partir? Disculpa, te lo resumo así. Tengo mucha sed. Te hago una bebida, ¿puede ser? ¿Puede ser una...? ¿Qué bebida te gustaría? No sé. Perdón. Lo que pasa es que me cuesta concentrar. Bueno, te traigo la bebida y les dejo acá la carta para que la revisen. Y además pueden ver esto que es el menú. ¿Ya? Ok. Manito, ¿cachaste? Weón, es terrible, vi que tiene un tatuaje acá atrás, las venas hacen terrible, es fácil, hermano, tenés que puro hacerlo. Sí, hermano, tienes que puro hacerla, ¿no? ¿Cachai? ¿Cómo hacer? Mire. Ay, bueno, el medio culo, hermano, weón. Me gasta la media raja, weón. ¿Vieron qué van a pedir? ¿Vieron qué van a pedir? Sí, hace rato que estoy viendo. Algo rico. Sí, algo rico estoy viendo. Como para pedir. Mira, acá tienen cosas para picar, para poder compartir. Hay empanadas, que son 6 unidades. Pueden ser quesadillas también, burritos, papas fritas, no Se sé. puede compartir. Claro. Que ¿No? sí, me gustan, son bastante buenas las de acá. Sí. Ya, dame una empanada de Queso, champiñón o camarón queso. champiñón. Bastante rica, sí. Bastante rica. Súper rica. Ya, una empanadita. Oye, madre, hermano, la estáis haciendo, weón. Tengo fe, hermano, tengo fe. Pues sí, sí, hermano, tienes que hacerla. Oye, bueno, si la weá que yo digo, la mina ya anda, weón, puta, mostrando su weón porque algo tiene. Sí, obvio, pues, weón. En las mesas cercanas, los clientes ya se han dado cuenta de la situación. Así son todas, pero
Por algo digo, si están vestidas así, ¿qué queréis que uno les diga? Oye, qué lindos ojos tienes. Tus perritos. ¿Cómo queréis que no la weón? Pero cacha cómo anda vestida, weón. Ahora, si no quieren que la molesten, ¿para qué muestran culo? ¿Para qué muestran teta? Weón, hermano, lo hizo adrede, te mostró todo el... ¡Ay, hermano! Hermano, te puso todo el trasero para que lo mirara igual. Hermano, sí, no tenés que hacerla, no, hermanito, si te la está tirando, te está tirando los calzones en la cara, weón. Oh, no, mamá. Pura. Sí, hermanito, sí. Weón, si aquí estamos con weón, ¿saben que tiene weón? Buena figura, weón, es por algo. Es por algo. Hay que ofrecerle unas loquitas, ¿no? Hermano. Si ¿cuántas veces no le hemos hecho, weón? Corta, hermano. Sí, perrito, corta, hacerla no. Paulita, Paula. Paulita. Me paró. Paula. Chicos, me están molestando hace rato, por favor. 50 loquitas. Va a salir nomás. 50. Tranquila, no sé desubicado. Ahí está, ahí está. De verdad, están desubicados. Me están molestando hace rato. Voy a dar la olla. Están desubicados. Si te gusta o no te gusta, es problema tuyo. No es problema de eso. Está diciendo que no tienes que respetarla. A la mujer se respeta. Pero si no estoy haciendo nada malo, estoy diciendo que guapa. ¿Ves que ella te dice que la dejes tranquila? La dejas tranquila. Porque la mujer se la respeta. ¿Te faltaba el respeto, no? Sí, le está faltando el respeto al momento de estarla molestando. Te está pidiendo, por favor, y de buena manera que le dejes de molestar. Te estoy escuchando. Hasta plata le quería ofrecer, o sea, desubicado. Pero mire cómo anda, así que... Está trabajando. Pero por lo bien, no sé, no. Puede ser la sopa. No, ¿qué tiene? Pero si estoy consumiendo, estoy tranquilo, que me quiero peor. Una cosa con la otra. Yo estoy tratando de trabajar hace un montón de rato. Como sea. Así ya está sobre exagerando también, si está hablando, no me acaba. Pero si está hablando en buena, No es para tanto tampoco. la mujer, él no puede decir, o sea, porque está ahí con minifalda te puede violar. O sea, la mierda. Olvídalo. Aunque estés trabajando, es tu derecho. Toda la razón. Legalmente eso va a Muchas gracias. Gracias. Sorry, de verdad que me encabroné. ¿Estabas escuchando desde el comienzo? Sí, desde el comienzo. No, de verdad que no entendía que había gente al lado mío, hombre, y que nadie decía nada. ¿Miraste alrededor antes de Sí, intervenir? sí, por supuesto, vi qué onda y volví a escuchar, y seguí escuchando, y ahí dije, ya no, esto no puede ser. Chicos, me están molestando hace rato, por favor. Va a salir nomás. Cada día hay más femicidios, cada día están matándonos más. Yo para no ser feminista ni feminazi ni nada, pero sí siento que debemos defendernos entre nosotras y además que todos entiendan que eso no se puede pasar allá. O sea, ¿qué pasa? O sea, no sé, puede ser un niño, puede ser una niña menor de edad, o sea, puede ser cualquier persona, una mujer, un hombre. Es lo mismo, es defender la injusticia. Le pediremos a nuestros actores que esta vez sean aún más atrevidos con Paula, nuestra mesera. No hay manera de arreglar la mesa que está coja. O ponerle algo acá abajo. Es como por este lado. Claro, por ahí. ¿Cómo va, compañero? Buena, perrito, ¿cómo estás? Muy bien. Qué linda es usted, oiga. Gracias. Qué guapa. Estaba arreglando la mesa, todavía está un poco coja. Ahí está coja. ¿Ayudó? ¿Necesita ayuda, Juanita? A ver. Ahí está súper bien. Súper bien. Está súper ¿Quieres pedir algo al tiro? bien. ¿Está todo en oferta hoy? Sí. Ah, está todo en oferta, lo que uno pida. Oye, ¿sabes qué? Mira, te digo, wow, el hombre me toque. ¿Ah?
pica, weón. Puta, disculpa que sea tan sincero, weón, pero weón, te pasaste, weón. Me dio alto que me da igual, ¿no? ¿Igual? ¿O no? Tengo que seguir atendiendo. Dale, sí, ahí te llamamos y tú vienes, ¿cierto? Paulita, si llamamos por Paulita y te viene al baño. Paulita. Perrito, weón. Y acá estoy más caliente que la chucha, weón. Mira, es terrible, rica, encima acá esa cacha tiene las veas, goma, weón. Las veas, goma, hermano. Es terrible, rica y firme, weón. Bueno, bueno. Este cliente decide cambiarse de puesto. Luego sabremos por qué. Oh, perro, pasa por acá al lado mío, me dan ganas de tocar ese potito, weón. Oh, ¿cómo estaría ese pelitito, weón? Oh, ya, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? Oye, pero usted se anda puro paseando, hermano. ¿Qué pasó? Acá rato no anda mostrando el trasero, weón. No, gracias, Paulita. Pero no tan seria, pues, Paulita, una risita, pues es más bonita, alegre usted. Paula, mira. ¿Qué querés que haga yo? Mira, soy hombre, me gustan las minas ricas. Te lo digo al toque. Te lo digo mirándote al ojo. Me encantan las minas ricas. 50 luquitas y salí. 50 luquitas. Y la voy a pasar bien, weón. Puta la vamos, vamos donde quieras. Nunca están de más. ¿Qué querés que haga? Pedir algo, ¿no? Pero conversemos, estamos conversando. Estoy siendo sincero, te estoy ofreciendo unas luquitas, ¿cachai? Aparte, no, ¿qué querés? Estoy rico, ¿no? Van a Pero pedir cuando te algo. miráis al espejo, ¿qué decís? Oye, estoy rica. Ah, pues Paulita, Estoy reaccionando. pues, ya, no cuesta nada, pues. Por ahí me andáis mostrando el potito igual, pues mira. A ver. Porque tengo que atenderlo, es mi primer día. Igual como que fui a hablar con una compañera y me dice que esas cosas pasan, que lo tengo que manejar. Ahora ya no te va a pedir, no te está pidiendo nada, solo te está volviendo. Si te llaman, solo te está preguntando, Sí, también tienes que trabajar, le diste ese Gracias. Hola, si weón, un hombre, weón, ¿qué le voy a decir? Sí, weón. Cacha mostrando Oye, las sí, a ver, para. ¿Por qué ponen minas así? ¿no? ¿Por qué ponen minas así? Ponen minas así ricas, weón, para que uno... Uy, para que no venga y consuma, uy, venga a mirar también, Ya, sí, pues, sí, weón. entiendo, weón. Seguro es virgen, po, weón. Si la loca está rica, po, weón, ¿qué querés que le diga? Si no quiere que la molesten, que no venga así a trabajar, weón, que se ponga otra cosa, weón. Ponte un delantal. ¿Ah? Que no venga así, weón, que tiene que venga así. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué weón? Te estoy preguntando. Me estáis preguntando, sí, me calienta, po, weón. Pero ¿y de qué tiene plata? Ay, pero flaco, las cosas por su nombre. ¿Por qué ponen minas así? Para que las miren. ¿Por qué para que las miren? ¿Qué día sí le venía a ofrecer plata? ¿Me estás odiando? Se está trabajando, como que tú trabajáis. Pienso, sí, ¿Trabajáis? obvio. Mira, tenés Ya. familia. Sí, claro. ¿Sería una hermana o una mamá? No sé. Sí. ¿Te gustaría que alguien la tratara así? Yo no la estoy obligando a nada. Pero la Obvio estoy que no, apoyando, weón. la estoy acosando, no sé. Esa weá es acosar, weón. Pero somos gente adulta. Obvio, pero bueno, ofrecerle plata a una persona. Pero estoy pensando, estoy jugándomela, me gustó y estoy haciendo lo que necesito. Mira, te la puedes Bien, cambiar, o sea, pero no ofrecer plata. O sea que yo soy el que tiene la culpa. No, tenés la culpa. ¿Tenés una huevona? ¿Qué tengo que? pedí una weá no. Por qué soy abuelonado. Ahora nuestros actores, además del acoso verbal, pasarán al contacto físico. Polita, da la vuelta a la mesa y Voy a ayudar con la mesita, porfa. Sí. En las mesas cojo, weón. La tenemos terrible nerviosa, muy rico.
Paulita, porque mira, está coja y... Pero viene... Oye, si quieren ir a ¿te ayudo en algo, no? Mira, pasito. Claro. Oye, Sí, vamos, eso. ¿estás bien o no? Ahí. A ver, no, todavía está coja. De hecho, yo creo que el problema es de allá. De hecho, mira, fui por acá. Ahí Todavía está. está un poco coja. Ahí está mejorando la bacteria. Como yo te ayudo, eso. Cuidado con la silla. Eso. Cuidado. Te ayudo, ¿no? Ya basta. Pero si te estaba ayudando solamente. Pero si te estoy ayudando. Chicos, estoy arreglando la mesa. Ahora quedó bien. Mira, no. Por favor. Ya, sí, si estamos ayudando, no va a seguir como... Pero si estamos ayudando, no va a arreglar la mesa. Tranquilo, ¿no? Ahí está. No. La mesa está coja. Está coja la mesa. No, pero si ahí botó también la bebida acá al lado. Bueno, cambia de mesa. Pero que te sacaste como 10 fotos. Ah, dale, ahí está. Oye, pero... Así que para. Sale, güey. O te paro yo. Pero vas sacando el mano, sorry. Estamos piroteando. Mira las cosas que nuestras. Pero mira, pero es rico. Vean, pero basta. Pero no. Pero sí, no, está sacando. No se le venga el tipo de empezar, o sea, bueno, basta. La primera reacción fue sentarme acá, yo estaba sentado ahí. Aquí había un pasillo, yo me puse en este pasillo aquí, tocando la silla al lado para que la chica dejara de pasar. Para que se diera vuelta mucho más lejano a la mesa. Y la mesa está coja. Está coja la mesa. O sea, tú estuviste a punto de irte al golpe. Y probablemente más allá, ya llega un momento en que te ves envuelto en la situación. Él había dado pasos para atrás o un paso para atrás y ya frena. Si él desafía, ya son dos perros peleando. Y hubiera ganado cualquiera, y quizá hubiera ganado él, y quizá hubiéramos perdido, y que anda, ¿sabes? Terminamos con sillazos para todos lados. Yo tengo mi pareja, tengo mi hermana, no puede ser que le pase lo mismo a mi polola y nadie reaccione, nadie diga nada. El hecho de que ella trabaje y que esté a lo mejor con un escote no le da derecho a él llegar y observarla y intimidarla. O sea, eso fue lo que sentí conmigo. Por algo andáis mostrando las tetitas. Por algo andáis mostrando el potito igual. Pues mira, Ya la gente no se está quedando callada. Si a ti no te gusta que te lo hagan, si a ti no te gustaría que a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, a quien sea, se lo hagan, métete, involúcrate y piensa que ella. ¿Te daba más pena? ¿Te daba más rabia? ¿Cuál es la sensación? Rabia, pena, angustia por la situación. Todavía sigo sintiendo pena. ¿Y esa pena de qué viene? No sé, yo creo por sentir que igual somos vulnerables como mujeres. Como que se sienten con el derecho de pasarnos igual. ¿Qué les pareció? Preguntas para analizar. ¿Cuál es el nivel proporcional de reacción que tiene la, entre comillas, actriz víctima de la situación frente a la falta de respeto de los dos comensales? Segunda pregunta. ¿Es proporcional la actitud de ella frente a lo que le están haciendo? ¿Por qué ella insiste en seguir atendiéndolos? Tercero, seguramente tiene miedo que la despidan.
¿No sería mejor que no estuviera en un lugar así? Cuarto, ¿qué pasa con el resto de las personas? Aunque los increpan, todo es temerosamente, cuidadosamente, etcétera, etcétera. Siendo que los actores, ciertos acosadores, están llegando más allá de los límites. Esto, entonces, la quinta pregunta nos hace reflexionar acerca de la idea del maltrato hacia la mujer, entonces, como una idea cultural generalizada, que se acepta como normal. Es normal para las otras camareras que la maltraten. Es normal para la jefatura del trabajo que pase eso. Y lo anormal sería que ella se defendiera en forma proporcional. Es normal que la gente hasta por ahí nomás se meta y la mayoría no se meta. Es normal que a ella la traten así porque no va a saber defenderse. Es normal que digan que ella se está exponiendo porque anda con un escote. Si ustedes se fijan en la pregunta de la periodista, ¿y tú qué harías? ¿Cuántas personas de nosotros haríamos lo mismo que está allí? Pero sobre todo a mí me gustaría hacer la pregunta, ¿cuántas personas de las que estamos aquí haríamos lo mismo que esa víctima? Es decir, nada, aceptar que un maltrato que va increciendo, que va haciendo cada vez en aumento, ¿cierto? Sin hacer ninguna cosa. ¿Será posible que una persona les vaya a arreglar la mesa a dos hombres? Creo que es muy claro que la víctima, bueno, la actriz estuvo totalmente diciendo todo el tiempo que por favor se detuvieran y ella obviamente no puede lanzarle un derechazo, primero porque es muy claro que el hombre que está frente a ella es mucho más fuerte, es mucho más grande. Para, Victoria, para. O sea, tú partes del creo que queda claro que ella sí se defendió, pero se defendió hasta donde sus límites pueden. Victoria, quiere decir que tú crees, Victoria Gil, tú crees entonces que una mujer no se puede defender de un hombre. ¿Eso crees tú? O sea, estás en la misma idea social que las mujeres somos... Físicamente sí, pero ellos son dos. ¿Físicamente es muy somos obvio. inferiores? No, físicamente están mejores construidos, son más fuertes. Sí. Es obviamente que ellos son muchos más grandes, son más altos. Yo he estado en esa situación y cuando a mí me acosan es muy difícil hacerlo. Hay una diferencia. Sabes que si tú le vas a pegar a él, lo más probable es que él también te lo devuelva. Y tú no te puedes parar cuando él se ponga encima tuyo y se le dé de hacer lo que él quiera. Y lo digo porque yo estuve en esa situación. Victoria. Entonces es muy distinto, sobre todo cuando son dos. Esa es la idea cultural. Yo te voy a decir la idea científica. Seamos más chicas, más grandes, más gordas, más flacas, más de años, más pequeñas, etcétera. Las mujeres tenemos una resistencia mucho más grande al dolor. Nosotros tenemos hijos, parimos. No hay ningún dolor que sea equivalente a ese. Nosotros tenemos una fuerza mucho más superior al hombre. Ojo con eso. Pero, si nosotros no creemos en lo que tú estás diciendo y en lo que la mayoría de la gente cree, tú desde niña debes saber que debes aprender a defenderte para cualquier tipo de maltrato. Si es un maltrato de palabras, saber defenderse con las palabras adecuadas. Y con las palabras adecuadas se puede dejar sentada a la persona en el suelo, sin lo físico. Y no te va a contestar más. Si tú eres segura, si no crees que eres inferior, si no tienes miedo. En segundo lugar, si tú sabes defenderte ante los toques, ante los insultos, etcétera, no hay ningún hombre de 3 metros que te vaya a poder subyugar, que te vaya a poder maltratar más. Nosotros tenemos sin armas, tenemos todas las herramientas en el cuerpo y en nuestra mente. Pero para eso nosotros tenemos que creer cosas primero, tenemos que saber cosas primero. Si yo sigo creyendo lo que dice la cultura, que soy inferior porque soy mujer, eso yo lo voy a enviar y lo voy a demostrar con mi comportamiento a todos los demás como un mensaje. Y van a aparecer estas personas que están listas para acosar porque leen muy bien a las personas que tienen miedo, que se sienten inferiores, que están preocupadas, etcétera, etcétera. Pero no es así.
No es así. Científicamente nosotros no somos diferentes, inferiores en nada, ni en la parte intelectual, ni en la parte física, ni en la parte emocional. En lo que hemos sido inferiores a través de toda la historia es que nos han metido en la cabeza ideas falsas para que nosotros estemos en la casa haciendo las cosas, atendamos todo lo que tiene que ver con la cuestión primaria, ¿cierto? Que es un trabajo horrible, y que al mismo tiempo no tengamos ni derecho a decir nada y nos puedan castigar y nos puedan maltratar por cualquier forma. Pero si tú no piensas así, si tu manera de pensar es más científica, entonces tú eso lo vas a proyectar y nadie te va a molestar. Y si te molesta a alguien, va a tener su resultado. Porque también uno tiene que evitar absolutamente todos los bloqueos. Todo, por ejemplo, ahí hay prejuicios. Esos dos hombres tienen prejuicios frente a lo que son las mujeres, como la mayoría de la gente, que somos inferiores. Segundo, que si ella actúa de otra manera, la van a echar. Entonces tendría miedo que no la echen, por eso no llega a mayores. ¿Se fija? Tercero, si una persona la defiende también físicamente, bueno, van a llegar los carabineros y se los van a llevar a todos detenidos. Miedo otra vez, miedo. ¿Te fijas? Pero el tema es que si tú no crees eso, no piensas eso, nadie va a entender entonces que te tiene que molestar así. Y si lo hace porque no te conoce bien, entonces va a tener un resultado a la primera y se acabó la historia. Yo soy madre, y como mujer y como madre. Yo crecí felizmente en una casa donde me enseñaron las cosas más importantes, tuve unos padres maravillosos y he tenido mucha suerte con la educación que he recibido y todo. Desde niña, desde muy pequeña me di cuenta que había una discriminación muy grande hacia las mujeres y que las maltrataban. Con los piropos, con los agarrones, etc. Entonces, mi padre y mi madre siempre me decían, Patricia, nunca trates mal a nadie, pero nunca te dejes maltratar por nadie. Y si alguna vez tienes que arrancar, corre rápido, o si alguna vez tienes que defenderte, defiéndete. Yo andaba, porque vivía en diferentes partes de Chile, andaba desde los 7 años por todas las comisarías porque supe que los carabineros enseñaban judo a su... Entonces me andaba pidiendo por favor si me podían dejar entrar y nadie me dejó entrar. Entré recién a los 12 años. Pero yo tenía 7 años. Cuando por pava, por distraída, estaba en primero básico, no me di cuenta que la profesora parece que dictó una comunicación que mañana no había clases. Y al día siguiente llegué, me fueron a dejar, yo estaba sentada afuera en la jardinera esperando que abrieran la puerta, y no la abrían, no había nadie. Y de repente apareció el auxiliar barriendo. Y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Entonces yo le dije, estoy esperando que abran. Ah, me dijo, oye, se había dado cuenta que a mí me gustaban los otros animales. Que siempre andaba mirando las mariposas, los gatitos, los perritos. Oye, me dijo, tengo un gatito chiquitito, él vivía en una casa que tenía al fondo del patio. Ay, dije yo, pasa, me dijo, te lo voy a mostrar. Y entré. 7 años. 7 años. Entré y tenía una mesa redonda y había un anafe. No sé si ustedes saben lo que eran los anafes. Los anafes eran una cuestión eléctrica que era para hervir el agua. Y había una tetera grande que estaba hirviendo agua para tomar desayuno. Me dijo, te voy a invitar a tomar. No, le dije, yo ya desayuné. Y el cuchito, y no aparecía ningún gato. Cuando veo que él llega y cierra con pestillo la puerta por dentro. Y a los 7 años, mi mente me dijo, eso está mal. Tienes que hacer algo. Y claro, yo tenía 7 años y él era mucho más grande que yo, etcétera, etcétera. Estaba en su territorio, la puerta estaba cerrada, el portón de afuera también estaba cerrado, no había nadie más en el colegio, bla, bla, bla. 7 años. Calculé, eché la mesa y le tiré encima con anafre con agua hirviendo y se quemó y yo salté, saqué el pestillo y salí corriendo por el patio, me subí a las galerías y salté para el otro lado. Todavía me duelen los talones. Pero al hombre lo metieron preso, lo sacaron del trabajo y lo metieron preso. Y todavía yo no estaba
en ningún grupo, en ningún tatami, no había estudiado artes marciales como toda mi vida he hecho. Tenía 15 años cuando estábamos aquí en Arica y en unas vacaciones, no, 17 años, en unas vacaciones que me iba a ir a Santiago a volver a mis estudios que estaba haciendo en Santiago, el alcalde del momento era amigo de mi padre y le dice, oye, ¿sabes que mi jefe de gabinete se fue de vacaciones? ¿Por qué no le dices a la Patricia que venga a reemplazarlo unas 2 semanas? Y a mí siempre me ha gustado mucho trabajar en La Plata, me gustaba, yo desde chica trabajaba haciendo cosas. Y yo al tiro fui, pues dije, voy a aprender cosas aquí en la municipalidad, qué sé yo. Ya. Primer día me dijo cómo era la cosa, yo tenía que atender a la gente que iba, qué sé yo, y después cuando yo le explicaba a él y le pasaba un papelito por escrito qué es lo que había pedido la persona, le hacía así. Y que lo tirara a la basura. Y me empezó a caer totalmente mal la cosa. Entonces empecé a hablar con el secretario municipal y me dijo, no, si este gallo es terrible, oye, me dijo, así que pásamelos a mí, yo ya, listo. Pero igual yo le informaba a él. Y en la segunda semana yo le estoy informando, cuando de repente llegue y me mete la mano por detrás, debajo del vestido, ¿cierto? Me levanta el vestido y me mete la mano en la nalga. Me eché para atrás, sin decirle media palabra, y calculé para sacarle los dientes. Y lo tiré con toda la silla, se quebró el ventanal, se sacó los dientes, etc. Por supuesto que yo me fui de un problema. Uy, verás tú todos los que me felicitaron de la municipalidad y otras personas que llegaron después a la alcaldía porque lo sacaron, se tuvo que ir de Arica incluso. Porque yo nunca he creído, ni creí a los 4 años, ni a los 7 años, ni a los 15 años, ni a los 20 años, ni ahora que tengo 68. He creído que nosotros somos inferiores y que tenemos que dejar maltratarnos. Y tampoco creo que yo tenga que maltratar a nadie. No hay excusa, no hay ninguna excusa. Nosotros somos partícipes del maltrato cuando lo aceptamos. Y se hace tan enfermedad mental que una persona cuando se deja maltratar una vez, después sigue el maltrato y sigue aceptándolo. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que en algunas parejas que hay un maltrato, la persona, después de cosas terribles, perdona a la persona, saca la denuncia, incluso denunciándolo, y vuelve con él, y vuelve, hasta que la matan? ¿Te fijas? Entonces, ninguno de nosotros y de nosotras deberíamos pensar que somos inferiores. Hace 20 años atrás salió una noticia, y ustedes pueden buscar noticias por todos lados de la fuerza de las mujeres. Una mujer cuyo niñito se había metido debajo de un tremendo vehículo, un vehículo 4x4 en Estados Unidos, y resulta que el tipo iba a partir y ella les decía que parara, qué sé yo, y el niñito estaba debajo de una rueda, con todo el terror que tenía ella, el apuro, qué sé yo, levantó el vehículo y lo dejó de lado para sacar a su hijo. Y la noticia era que no lo podían creer, no lo podían creer. Fíjense. En la comunicación nosotros siempre estamos mandando mensajes. Si yo acepto en la primera instancia un maltrato, estoy mandando el mensaje que lo acepto porque pienso que lo que dice él, por ejemplo, si la mesera aceptó los primeros piropos ordinarios, vulgares, ¿ya? Y que eran de acoso y que eran de malos tratos, ella estaba indicando que, primero, no se iba a poder defender, segundo, que la podían echar, tenía miedo, y tercero, que bueno, es normal que me traten así. Ni es normal, ni hay que tener miedo. Algo que siempre les voy a insistir a ustedes, para que tengamos una buena comunicación en la vida, tenemos que ser seguros y seguras. Que nosotros tenemos la obligación, porque nacemos como individuos y morimos como individuos. Tenemos la obligación de saber adaptarnos a diferentes situaciones. Y especialmente nosotros que estamos aquí, que tenemos muchas más habilidades intelectuales, emocionales que el resto de la población, por eso estamos en educación superior.
Ustedes no están por un azar en educación superior. Tienen más habilidades mentales, cognitivas, afectivas, sociales, volitivas, etc. Saber con toda precisión que no hay persona que sea inferior. En la Universidad de Tarapacá el año pasado se tituló un alumno de psicólogo ciego de nacimiento. Y el año antepasado se tituló con la tercera carrera de su vida a los 93 años. Una primero arquitecta, después tecnólogo agrícola, y tercero sacó el título de ingeniero en agronomía con un 7 a los 93 años. Para que ustedes vean la carga tan grande que tiene la cultura, que nos ingresa montones de ideas falsas que a algunas personas les convienen. Y quienes más reproducen estas ideas, lamentablemente, fíjense que son las mujeres, no los hombres. La primera que empieza a meterle eso en la cabeza a la niñita es la mamá. Cuando le dice, no corras, no te subas ahí tú, si tú no eres hombre. ¿Cómo se te ocurre? Tú puedes correr donde quieras, igual que un hombre. Puedes subir cerros desde chica, igual que un hombre. Hay futbolistas, nosotros tenemos en Chile el Rey, el Maravilla. Y la niña no es ni reina ni maravilla. Ojo. Entonces pesa mucho la parte, pero eso es ignorancia. Entonces uno tiene que entender que no se trata de sentirse superior, sentirse de igual a igual. ¿Qué pasa con el resto de las personas que están ahí en ese caso de la mesera? ¿Qué pasa con los dueños? ¿Qué pasa con las otras camareras? No, acepta nomás, es normal. Es más, algunas otras camareras a lo mejor le dijeron, deja nomás porque así te dan propina, si no, no te van a dar nada. Es que tengo miedo que me despidan. ¿Valdrá la pena estar en un lugar así, donde se está tan expuesta a cualquier cosa? Y hasta los, entre comillas, más violentos, el que ofreció, si no te controlas, yo te controlo, llegó hasta ahí nomás, con las palabras nomás. Entonces, ahí la que tenía que haber intervenido en primer lugar era la ofendida. Y no se trataba de pegarle el tiro, sino que se trataba de cortar la cosa de un viaje. Y no atenderlos más nomás. Pero las ideas que ella tiene acerca de sí misma y las ideas que tiene el resto de las personas que están ahí acerca de sí mismo como mujer es de inferioridad, de tenerle miedo a los hombres. Entonces los hombres pueden hacer lo que quieran. Los chiquillos decían, los actores, pues, ¿cuántas veces hemos hecho esto? ¿Qué significan los asesinos seriales? ¿Por qué son seriales? ¿Saben lo que estamos hablando? Ellos son más inteligentes, son psicópatas, son más inteligentes que nosotros. Incluso. Ellos saben elegir muy bien a una mujer que la van a poder dominar, matar, violar, etcétera, etcétera, porque es una mujer miedosa. El delincuente común y corriente, hasta el cabro chico, sabe cuando un hombre o una mujer tiene miedo, va por la calle con plata, dónde lleva la plata, si va preocupado, si va paviando, si va realmente concentrado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por el lenguaje, por lo que nosotros estamos constantemente manifestando hacia los demás. Como no se olviden del primer axioma, nunca dejamos de comunicarnos. ¿Qué estaba comunicando la mesera desde el comienzo hasta el final? Debilidad, indefensión, miedo, aceptación de ser inferior. Esas 4 ideas entonces hacían que los tipos fueran cada vez más cobardes, porque es una cobardía horrible, más violentos, más sinvergüenzas, espantosos. Pero si analizamos el cerebro de ellos también nos vamos a dar cuenta de algo. No había uno solo lo que estaba haciendo eso, eran 2. Y el que lo estaba haciendo más era para que el otro lo viera, que es lo típico de los delincuentes.
se lucen frente a los demás. Y se estaban luciendo frente a todos los demás, es decir, ellos eran capaces de hacer eso. Porque en el fondo, ellos dos se sentían inferiores también. Entonces, en muchas oportunidades, en la mayor parte de las oportunidades, cuando una persona es violenta, es abusadora, acosadora, empieza abusando con los gatitos en la casa, con los pajaritos, con los insectos, hasta llegar después a los otros abusos mayores. Porque es una persona cobarde y es una persona además que es insegura. Ojo con eso. Ojo con eso. Si a una persona cobarde, insegura y violenta, tú le mandas un mensaje, no, yo estoy tranquila, yo no me altero, no le tengo miedo a nadie, estoy tranquila, esa persona no te va a elegir para acosarte, ni para molestarte, ni para atemorizarte, ni para maltratarte, nada, nada. Y si lo escoge por alguna otra razón, tendría que tener un resultado como corresponde, proporcional al abuso. El alcalde se tuvo que ir de Arica. Tenía bastantes negocios en Iquique y de repente pasaba por Arica. Nunca se quejó con nadie de lo que yo le hice. Y pasaba por Arica y de repente nos encontrábamos en la calle y me saludaba. ¿Fíjate? ¿Qué pasa con estos cerebros? ¿Qué pasa con el cerebro cuando enviamos mensajes que son basados en la falsedad? ¿Qué pasa cuando enviamos mensajes que son basados en la falsedad con otras personas que andan buscando a otras, ¿cierto? Por su territorialidad, el avasallarlas, el apoderarse. Pasa lo mismo que en las agrupaciones. Una agrupación que ve a otra agrupación que está un poco debilitada, se le tira encima, le encuentra todos los problemas, empieza a aplicar la violencia, como los países cuando están en guerra. Y quiere apoderarse de sus cosas. No sé si han escuchado las noticias, pero ya el mandatario de Estados Unidos y el mandatario de China están ofreciéndose guerra nuclear para marzo, hasta con fecha. Imagínense lo que significa para todo el resto de la humanidad. Pero en las noticias siguen sacándolos a cada rato como tremendos personajes. En vez de juzgarlos, en vez de parar ese asunto, no. Los siguen admirando y esperando que eso ocurra. Y toda la historia de nuestra historia ha sido de puras guerras, de puros abusos colectivos, individuales, masivos. ¿Para qué voy a hablar de la esclavitud que todavía existe, etcétera, etcétera, etcétera? Ayer una noticia, no sé si ustedes la vieron, de que en África, en un lugar donde estaban los niños, cómo los maltrataban y los torturaban. Y toda la gente hace caso omiso. Nuestros niños chilenos botados, maltratados, violados, muertos, asesinados, y ya, digamos una palabra bonita. Los niños primero. Y no, yo soy la representante de los derechos de los niños y adolescentes, gano 12 millones y todo lo que pasa. ¿Se fija? ¿Cómo aplicaríamos aquí nosotros nuestros, independientemente ahora de lo que hay en las mentes, en esos cerebros, que en el fondo son patologías, son cerebros patológicos, tanto unos como otros? ¿Cómo aplicaríamos aquí nosotros los axiomas de la comunicación? Por ejemplo, el primer axioma, es imposible no comunicarse. Si las personas llegan a ese extremo de llegar a un lugar público, ¿cierto? De estar conversando con los demás, delante de los demás, de lo que van a hacer con la camarera, y hablando hasta garabatos de la camarera y ya con palabras palabrotas, etc., y después las cosas que le dicen hasta ofrecerle plata. ¿Qué mensaje están enviando a los demás? Además van aumentando ese mensaje en la medida que los demás todos observan como que no estuvieran escuchando. Porque ¿qué mensajes les están enviando los que están callados, los dueños, la camarera, los otros? Miedo. No me meto, no es mi problema, es miedo en el fondo, miedo, les tengo miedo.
¿Qué hubiera pasado si a la primera se para el carro y ya no sigue la cosa? Se acabó, no hay miedo, entonces, ¡pum!, tienen que irse. Es imposible no comunicarnos. Ahí hay un ejemplo. Ahora, la parte secuencial. Siempre cuando nos comunicamos hay una secuencia de partes de la comunicación. Primero, fase de la secuencia. Ellos llegan y conversan y se ponen de acuerdo en lo que van a hacer. Ya vienen conversando de la situación. Segundo, la ven y la describen como la posible víctima y dicen lo que van a hacer. Tercero, la llaman y empiezan a maltratarla para ir en aumento. ¿Y ella se defiende? No. La vuelven a maltratar más y no se defiende. Lo sigue sirviendo. Hasta les arregla la mesa porque está chueca. ¿Y saben qué? No es que sea una cosa mala. Es así nomás. Si ustedes se fijaron, en la última de las personas que entrevista a la periodista, la chiquilla, cuando le pregunta cómo te sientes, entonces dice, uy, siento de todo, siento angustia, siento rabia, siento pena, y poco a poco se va emocionando la chica. Y la periodista llega y la queda mirando y le pregunta, ¿y eso de qué, de dónde viene? A ver, miremos un poquitito esto. Quiero que, y aquí ofrezco el 7, quiero que me digan qué significa esa pregunta de la periodista y qué significa también esa respuesta de la entrevistada. ¿Cuál pregunta, profesora? Disculpe. La última, yo la voy a mostrar. O sea, tú estuviste a punto de irte al golf. Y probablemente más allá, ya llega un momento en que te ves envuelto en la situación. Que ella ya da un paso para atrás, ya frena. Si él desafía, ya son dos perros peleando. Y hubiera ganado cualquiera, y quizá hubiera ganado él, y quizá hubiéramos perdido, y que anda a saber, terminamos consiguiendo para todos lados. Yo tengo mi pareja, tengo mi hermana, no puede ser que le pase lo mismo a mi polola y nadie reaccione, nadie diga nada. El hecho de que ella trabaje y que esté a lo mejor con un escote no le da derecho a él llegar y observarla y intimidarla. O sea, eso fue lo que sentí también. Por algo andáis mostrando las tetitas, por algo andáis mostrando el potito igual. Mira, Ya la gente no se está quedando callada. Si a ti no te gusta que te lo hagan, si a ti no te gustaría que a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, a quien sea, se lo hagan, métete, involúcrate y piensa que ella. ¿Te daba más pena? ¿Te daba más rabia? A esta, La sensación. ahora fíjense. Rabia, pena, angustia por la situación. Todavía sigo sintiendo pena. ¿Esa pena de qué viene? No sé, yo creo por sentir que igual somos. ¿Te pena? ¿Te da más rabia? ¿Cuál es la sensación? Rabia, pena, angustia por la situación. Todavía sigo sintiendo pena. ¿Esa pena de qué viene? No sé, yo creo por sentir que igual somos vulnerables como mujeres. Todavía sigo sintiendo pena. ¿Esa pena de qué viene? No sé, yo creo por sentir que igual somos vulnerables como mujeres. Como que no sienten con el derecho de pasarnos igual. Todo lo que usted dijo antes. Rebeca, ¿qué significa la pregunta de la periodista? ¿Hacia dónde va? Y la respuesta que tiene la entrevistada, ¿cuál es en el fondo? Aparte de lo que ella dice, ¿qué es lo que realmente significa lo que dice? Aparte que dice que por ser mujeres nos sentimos siempre vulneradas y somos vulnerables, ya. Aparte que ella cree eso, pero aparte, ¿qué más? ¿Por qué la periodista le dice, y eso de dónde viene? Esa pena, esa angustia, esa rabia, ¿de dónde viene? Y ahí la niña
ya le salen las lágrimas. Por su misma Y impotencia. Porque se siente, solamente eso. Profe, ¿puedo opinar? Yo, banca, por favor. Estoy ofreciendo un 7, por eso o sea, porque se siente identificada, o sea, que podría estar, se puede compartir más entre mujeres esa situación, se puede entender. ¿y por qué se siente identificada? ¿Cuál es la respuesta real que hay detrás de esa respuesta que tienen las entrevistadas? Por el miedo, se puede compartir el mismo miedo. Sí, sí tienen miedo, pero ¿cuál es la respuesta verdadera que hay detrás, que está entre paréntesis? Porque a ella le ha pasado antes. Bien, Y Rebeca. o a Bien. alguien cercano a ella le pasó a alguien y nadie la defendió. Ahí ya le Y se pasó, sintió no a alguien impotente. cercano. Ahí ya le pasó. Y se siente impotente porque en sí ella no hizo nada, fue el pololo o el amigo el que Le salió pasó adelante. o desde chica le pasó algo. Y siempre le ha pasado y le sigue pasando y ella se siente impotente. Ya, la Rebeca se ganó el 7. ¿Se dan cuenta? Cuando también nosotros nos sentimos impotentes o nos sentimos inseguras frente a un tema como el que estamos hablando, o nos sentimos identificadas, como dijo la Yomanca, ¿cuándo? Cuando eso nos rompió realmente la seguridad en la primera infancia y a través de toda la vida. Lamentablemente. Entonces eso se va a seguir repitiendo hasta que la persona descubra alguna vez que no es inferior, que no somos vulnerables, que los hombres no son superiores y que son invulnerables. No, somos iguales, con diferentes características, con diferentes funciones, nada más. Si no, ustedes no estarían en educación superior, las chiquillas, y habría puros hombres en educación superior nomás. Yo tampoco estaría haciendo clases en la universidad, a lo mejor estaría haciendo clases de cómo hacer queques. La verdad, profe, disculpe que opine, pero a mí la verdad el tema central en todo esto es el machismo que hay en todos en realidad. Yo creo que ese es el verdadero problema. Claro, y el machismo, ¿qué es el machismo? Camila, explícalo tú misma, ¿qué es el machismo? ¿De dónde viene? Desde el punto de vista científico, ¿de dónde viene el machismo? Ya lo explicábamos la vez pasada también. ¿De dónde viene? De nuestra naturaleza animal. Nosotros somos animales que tenemos una manada. Nosotros le llamamos familia, le llamamos club, le llamamos escuela, le llamamos amigos, pero tenemos una manada. Ahora, en esa manada hay ciertas condiciones y ciertas dinámicas específicas. ¿Quién manda en la manada de los primates superiores? El macho. Y eso se traspasó a la manada del primate humano. Pero como entramos en la parte cultural y nos alejamos entonces de los primates superiores, los otros, entonces tenemos que responder culturalmente también a eso, porque los pobres primates no superiores no han estudiado toda la ciencia que hemos estudiado nosotros. Nosotros ya sabemos que nosotros no somos diferentes en ningún aspecto, ni inferiores cerebralmente, ni en nuestra fisiología, en ningún aspecto somos inferiores a los hombres. No tendríamos entonces por qué sentirnos inferiores, sentirnos vulnerables, tenerle miedo a los hombres. Y al mismo tiempo, todas esas ideas que hay ahí detrás, entonces están indicándose a través de la comunicación. Por eso yo les digo que es tan importante que lo que nosotros comunicamos, lo comunicamos porque nosotros lo pensamos, lo sentimos, son nuestras convicciones. Por eso, entonces se nos nota, y aunque no queramos manifestarlo, aunque no queramos o no sepamos que lo estamos comunicando, lamentablemente lo estamos comunicando. Yo les voy a decir algo que le digo siempre a mi hija, que le enseñé desde chica. Siéntanse siempre muy seguros, muy seguras. Nunca tengan ustedes una idea de inferioridad frente a ningún aspecto de su vida con respecto a los demás para no manifestarlo y si no se les venga encima, porque si no se viene la jauría encima. Y al mismo tiempo siempre respeten a todos por lo mismo, pero jamás sentirse inferior porque ustedes ya, y ahora, en el sentido de que ustedes, que están en un rango estadístico pero muy privilegiado,
¿Cuántos chiquillos y chiquillas de su edad en el mundo tienen el privilegio de estar en educación superior en una carrera tan linda como la que ustedes están? Una cantidad, pero mínima, mínima, mínima. ¿Cuántos seres humanos tienen la oportunidad de estudiar científicamente la realidad, así como las estudian ustedes para prepararse para ser laboratoristas en enfermería? Un escaso, pero escasísimo número de la población. Ustedes aprenden cosas que la mayoría no tiene idea y nunca va a saber, cosas químicas, cosas físicas, cómo funcionan los órganos internos, cómo funcionan los órganos externos, cómo funciona el cerebro, cómo se hace para llegar a estas estimulaciones, etcétera. Eso no lo sabe la mayoría de la gente. Yo les voy a decir más, con todo lo que yo estudio y he estudiado, no sé tantas cosas. Por ejemplo, todas las clases que ustedes hacen de las diferentes, no tengo idea. ¿Cuántos médicos no tienen idea de lo que ustedes están estudiando? Porque ustedes van a hacer la pega después, ellos las van a mandar, pero van a hacer la pega ustedes. En la cosa específica, operativamente, ustedes la van a hacer. Entonces es un privilegio súper grande. Entonces sería inapropiado el sentirse no importante, el sentirse inseguro, insegura. Yo miro, por ejemplo, la foto de Raúl Ajata bailando ahí. Fabuloso. Eso está indicando una idea que él tiene de sí mismo. Él puede hacer lo que a él le guste y lo hace en forma excepcional. ¿Cuántos de ustedes, yo no sé sus historias, por ejemplo, cuántos de ustedes practican algún deporte, practican algún arte, trabajan, tienen un montón de responsabilidades y uno no sabe? ¿Y eso significa qué cosa? Que son últimos de capaces y encima estudian. Algunos ya tienen a lo mejor un hijito o cuidan a sus hermanos, encima de todo. Entonces, eso debe hacerlos sentir, por favor, siempre muy seguros, muy seguras. Nunca repitan, es que nosotras las mujeres somos más vulnerables. Que nunca un niño crea que él es digno de castigo. Que nunca un anciano crea que él es digno de olvido y digno de maltrato. Eso es totalmente negativo y es falso. Entonces hay que colaborar con las redes, con nuestra conducta diaria, en las comunicaciones y en todo lo que hacemos, y especialmente después en el ámbito laboral. Cuando ustedes ingresen al ámbito laboral formal, cómo hay discrepancias, cómo hay jerarquías, hay mucha tendencia, y a nivel nacional especialmente, eso se ve más que en otros países, hay una tendencia exagerada a tener jerarquías por los grados, por los títulos, etc. Y de repente va a haber gente que se va a pasar de la raya pensando que ustedes, si ustedes piensan así, que son inferiores o que las pueden pasar a llevar, las van a pasar a llevar. Pero si ustedes no piensan eso, ningún médico, ningún jefe las va a tratar de pasar a llevar. Así de simple. ¿Cuántos de ustedes saben defenderse físicamente ante una agresión? Y eso no quiere decir matar al otro. Significa detener la agresión, reducir a la persona. ¿Cuántos de ustedes saben hacerlo? Sea quien sea, de la edad que sea, del cuerpo que tenga, con armas, sin armas, etc. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Eso es algo absolutamente indispensable en la vida de toda persona, igual que saber nadar, saber correr, saber atender a las cosas, estar consciente, estar permanentemente en alerta, saber comer, qué comemos para que no nos haga daño. ¿Habría tanto maltrato aparte del machismo si las personas supieran detener a los agresores? Y repito, no estoy pensando en matarlos ni en mandarlos quebrados, no, estoy pensando en reducir ese maltrato de una forma, de una sola vez, punto. Y sin gritar, sin abrir la boca, sin llorar, sin pedir ayuda, nada. Solito. Imagínense la abyección, la perversidad
de algunos grupos que se unen para ir a matar vagabundos o para ir a asesinar a personas que son travestis. Con mayor razón esas personas deberían saber muy bien defenderse. Hay personas que tienen ese cerebro, que salen a matar a otros. Aquí en la cárcel hay 2. Profe, Salían a matar perros, a atropellarlos. Y un día salieron, venía una niña de Azapa, saliendo de un hotel, una camarera, a las 4 de la mañana, y el conductor le dijo al que siempre andaba matando perros, atropellando perros, le dijo, te apuesto que la pasó a llevar. Y 4 veces hasta que la mató. Y se fueron a la casa. Al tercer día, el copiloto no aguantó, llegó a la comisaría y están allá. profesora, Y tiene ese cerebro. Sí, Sebastián. pero ¿sabe que yo difiero un poquito en eso, lo que dijo, lo de que hay gente que debería saber defenderse? Porque, ¿Ya? por ejemplo, en el caso de esas personas que usted mismo mencionó, personas que atacan a personas, valga la redundancia, vagabundas, Sí. esas mismas personas, muchas de ellas, ¿por qué deberían saber a defenderse? Porque, por ejemplo, yo una vez vi un caso, bueno, no es de acá de Chile, es de otro país, Ya. donde 2 tipos asesinaban a vagabundos que estaban acostados en las calles, ya pues ellos estaban durmiendo, porque deberían saber defenderse, si deberían ser libres de poder estar donde quieran, más encima ni siquiera tienen hogar. Entonces igual como que ahí en esa parte yo difiero. No, pero igual te digo yo, todo ser humano tiene que aprender a saber defenderse, o sea, no dejarse que te maten, no dejar que te violen, no dejar que te hagan. Uno tiene que, apenas alguien te toque, tú tienes que inmediatamente, y como te decía recién, sin hablar, sin retar, sin hacer aspavientos, espérate nomás, lo que te. No, pero para eso hay que saberlo, pues son técnicas que se aprenden y que tienen que ser exactas. ¿Te fijas? Es una pena que hay gente así, pues Sebastián. ¿Tú en qué país viste eso, Sebastián? Creo que era Rusia, es que eran de unos tipos que subían videos a, no sé, pues, zonas como antes no censuradas de internet, pero zonas como en las que se dejaban subir como aberrancias como las de ese tipo, que Claro. obviamente está mal, pero yo en ese aspecto pienso igual esas personas, ese vagabundo, por ejemplo, el que asesinaron, ¿por qué él tiene que estar preparado para que lo ataquen? O sea, es como fome pensar así, pues, o sea, como que yo, por ejemplo, no sé, pues, póngase usted, yo soy una persona discapacitada en silla de ruedas, ¿cómo me defiendo? Obviamente no me va a costar, pues, y no puedo salir con ese miedo a la calle todos los días de que me hagan algo por no saber defenderme. Profe, igual aunque uno sepa defenderse, sepa artes marciales, y si la otra persona, uno está solo y vienen 5 personas a atacarte, y muchas veces, no sé, por lo que estábamos hablando del acoso, yo muchas veces he enfrentado a tipos, pero igual vienen y te acuchillan, te apuñalan. Entonces uno a veces no sabe cómo reaccionar ante esas cosas, y por lo Claro, que que hay que más que uno no aprender, quiera por eso. aplicar violencia como los animales, la gente no cambia su pensamiento y no deberían ni por qué acosarte, ni por qué deberían andar pegándote ni nada. No deberían ser así de agresivos. Nadie debería acosar a nadie, pero es la realidad, es la naturaleza. Y una persona que sabe bien las técnicas puede con 5 y con 6 también. Pero hay que trabajar para eso, no es gratis. No es gratis. Tenéis que ser como Ketnu Ruth. La mayor parte de los problemas que tenemos nosotros frente a la violencia es que nos es más fácil ser víctimas que asumir que también tenemos una responsabilidad. ¿Qué pasa si tú llamas a los carabineros? Van a venir, pero van a venir un rato más. Si tú pides ayuda porque te están asaltando frente a unas casas, tú vas a ver, yo lo he vivido, si tú vas a ver que están cerrando la cortina para no meterse. Tú solita te tienes que defender ahí y el gallo está con un cuchillo en la mano. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, me defendería según usted? Por eso te digo, así como tú estás estudiando con técnicas específicas, también hay técnicas específicas. Pero aquí pasa en la comunicación. Que en la comunicación tú mandas mensajes que indiquen lo que estás pensando, que tienes miedo, que es imposible que te puedas defender, entonces ese mensaje va a ser descifrado por el otro y te van a elegir. Pero si tú no crees eso y crees lo contrario,
o no te van a elegir, o si te eligen, se van a dar cuenta que se equivocaron y hasta disculpas te van a pedir después. Pero ¿y si ¿Profesora? Ojo una con... persona con problemas psicológicos él no va a saber diferenciar? Sí, Rayen. ¿Rayen? Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Qué pasa si me toca una persona con problemas psicológicos? Él no va a saber diferenciar mi miedo, o si no tengo miedo. Claro, pues hay excepciones como también nos dijo Sebastián, una persona que está en silla de ruedas, una persona que, obvio, hay excepciones, por eso a esas personas nosotros con mayor razón tenemos que apoyarlas más, defenderlas más, ayudarlas, siempre tienen que estar con gente que las pueda apoyar, es obvio eso, es obvio, siempre va a haber gente, pero no es lo mismo que todas las personas llamadas mujeres tengamos miedo porque creemos que somos inferiores. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Te repito, si un niño, una niña, por supuesto, para los cobardes malvados, es mucho más fácil maltratar a un niño o a una niña. Por eso que los niños son tan maltratados. Y las niñas y los niños, todos son tan maltratados. Hasta los mismos perversos de los padres y las madres los maltratan. Los profesores en los colegios, en la calle. ¿Por qué? Porque es más fácil. Entonces, yo no puedo decir que todos los niños tienen que, lo que me decían ahí, tengo que estar atenta, salir arrancando si es que no me la puedo, etcétera, ir a una comisaría, ya está bien. Pero aprende a defenderte apenas puedas. Lo lógico. Si uno va creciendo, tiene que aprender a defenderse. ¿Te fijas? No dejar que la cosa pase. Entonces, hay muchos aprendizajes que nosotros tenemos y que los hemos dejado como que fueran hobbies. No son hobbies, son formas de sobrevivencia. Voy a dar otro ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, solamente estudiamos y no trabajamos, sabemos hartas cosas, estudiamos esto, pero no trabajamos, somos inferiores frente a un niño que trabaja y que estudia. Porque el niño que trabaja a lo mejor tiene 12 años y yo tengo, suponte, 30, pero solamente me dedico a estudiar, yo soy inferior porque no tengo todas esas, digamos, vallas que él ha tenido que pasar para adaptarse a situaciones críticas, siendo un niño trabajando. No tengo la misma idea y le doy el mismo valor al dinero que le da a ese niño que realmente le cuesta. Tampoco sé las técnicas del trabajo, etcétera. Entonces, en nuestra cultura también es muy común el creer que hay un montón de cosas que no son obligatorias aprenderlas, que tenemos que dejarlas así como hobby nomás. ¿Cuánta gente no estaría enferma de obesidad si hiciera ejercicio? Porque se ve el deporte como algo secundario. Se ve la cosa física como algo secundario. ¿Cuánta gente no estaría enferma de diferentes cosas si no comiera mal? Porque se ve la alimentación como, no, cada uno lo elige nomás, pues si no tiene nada que decirme qué es lo que tengo que comer yo. No. Hay algo científico con respecto a la alimentación. Es más, los gobiernos, los políticos sacan del sistema a educación física y la dejan como optativa. Porque la mayoría de la gente es floja, no quiere hacer educación física. Y no importa que engorden, mejor todavía que engorden se enfermen, porque si se enferman, sus negocios crecen porque pueden vender más medicamentos, hay negocios para todo. Es más conveniente económicamente. Ya les decía la otra vez en alguna clase, un gran millonario que vino acá, el millonario más grande del mundo, hace 2 o 3 años atrás y falleció después, dijo en una conferencia en Santiago, le preguntaron cuál era el mejor negocio que él creía que había. Dijo, la pobreza. Y yo a eso le sumaría la pobreza y la ignorancia. Entonces la mayoría de los países se esfuerzan, los poderosos, por hacer que la población sea pobre y también ignorante. Que no sepa esto, lo otro, que crea esto, que crea este otro, que crea este otro, que crea este otro, pero que no sepa. Comería la gente tanta carne en Chile o en Argentina o en Brasil si el negocio fundamental de los que producen los animales que se comen las otras personas
no fueran los más poderosos políticos? ¿Tenemos que comer carne descompuesta de otros animales muertos en forma perversa? Las madres les darían más leche materna a los niños si supieran que no tienen por qué darles leche de vaca, en lo mejor de los casos, porque en la mayoría de los casos les dan agua con un polvo que dicen que es leche de vaca. Y el cerebro no se desarrolla bien, además. ¿Y a quién le conviene eso? Otra vez. Otra vez, ¿te fijas? Entonces hay que revisar siempre las ideas culturales y lo que nos ofrece la cultura, así como lo estructural. Claro, hay que revisarlo, porque saber hacia dónde vamos con eso. ¿Qué es lo que están sacando de nosotros mismos en provecho de quién? ¿Es en provecho de nosotros? No tener educación cívica. Ojo, escuchen bien, no tener biología obligatoria y ciencias naturales, sino que tenerlo como optativo. No tener historia de Chile obligatorio, sino tenerlo como optativo. No tener educación física, sino que tenerlo como optativo. Pero inglés, obligatorio. Curioso. Ah, hace años ya sacaron la filosofía, porque aquí está prohibido pensar, pues. Cuando yo empecé a hacer clases, el currículum tenía filosofía, psicología, sociología, aparte de un montón más de asignaturas que había que ustedes ni las conocieron. Íbamos a la escuela, entrábamos un cuarto para las 8 de la mañana, salíamos a las 12:30, íbamos a almorzar a la casa, no tomábamos desayuno ni almorzábamos en la escuela, y volvíamos al colegio, teníamos que estar a las 1:30, y empezaban las clases y terminábamos a las 7:30 de la tarde. El currículum era bastante grueso, y no teníamos ninguna asignatura optativa. Todas eran obligatorias. ¿Te fijas? Pero empezaron de a poquito a sacar esto, sacar lo otro, sacar lo otro. ¿Sí? Yo menos mal relevo y me alegro que muchas mujeres hayan despertado frente a esta cosa y se ayuden unas a otras y sepan que no son inferiores y que tienen que defender sus derechos. Pero si seguimos creyendo que somos inferiores y que estamos mal. Y eso se nota, como les decía, en las comunicaciones humanas, cómo nosotros a raíz de estas cosas culturales hacemos nuestros programas mentales entonces bajan a la conducta y empezamos a hacer los bloqueos, totalmente bloqueados. ¿Alguna otra opinión? Me gustaría escucharlos si tienen alguna opinión o alguna pregunta, y pasaríamos a ver nuestra pauta para explicarles bien qué es lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna objeción? Por favor. ¿Ninguna? Ya. Vamos a ver nuestra pauta. No, profe, todo bien, gracias. ¿Ah? ¿Camila? Que no, profe, que está todo bien, gracias. Ya, Camila. Profesora, se entendió todo. Está todo bien, no se preocupe. Sebastián. Muy buena tu... Mira, leo perfectamente tu lenguaje no verbal. Excelente, te felicito. Sebastián, ¿haces alguna clase de arte tú? ¿Practicas algún arte, algún deporte, alguna cosa especial? Aparte de estudiar. Sí, atletismo. No, pero profe... ¡Ay, qué bien, qué bien! No era algo así como una... No sé, profe, ¿qué onda? Es que... no sé, pero no se lo tome mal recién mi reacción, sino que sí, de verdad se entendió todo. No, si no lo tomo mal, me causa alegría tu manera de ser, porque está bien eso, está bien, Sebastián, está muy bien. No te preocupes, nunca, conmigo nunca te preocupes por nada. No va a pasar ninguna cosa de lo que pasa comúnmente, todo lo contrario. Me gusta que la gente se sienta bien, me gusta que la gente se sienta segura, te vuelvo a repetir. Y qué bien que tú haces deporte. Tú sabes la diferencia que hay entre una persona que hace deporte y una persona que no la hace. Cómo el cerebro funciona diferente cuando una persona hace deporte y cuando una persona no lo hace.
Cuando una persona hace ejercicio físico, el cerebro funciona en forma distinta. Mucho más acelerado, hay más multiplicación celular, neuronal, etcétera, etcétera. Imagínate todas las habilidades de espacialidad, porque a nosotros nos enseñaron de los 5 sentidos, son 11 los sentidos, averigüen, 11. Uno de los sentidos que la gente no sabe que existen es justamente el que está relacionado con la espacialidad. Cómo hay algunas personas que se ubican en los espacios de una manera increíble, y esos son los deportistas, las personas que desde pequeños hacen, digamos, caminan, suben cerros, nadan, hacen gimnasia, corren, etcétera, porque tienen una espacialidad mayor que una persona que está sentada simplemente frente a una biblioteca escribiendo solamente o estudiando en la casa. Lo mismo, un conductor, por ejemplo. Un conductor de muchos años, ese cerebro tiene un sentido, se llama kinésico, un sentido kinésico mucho más alto que cualquier transeúnte. Incluso a veces no nos damos ni cuenta cómo da la vuelta o maneja, qué sé yo, o para frente justo cuando tiene que parar, porque su cerebro funciona muy bien frente a ubicarse bien en los espacios y a manejar el espacio. ¿Te fijas? Entonces, claro, ojalá que todos y todas siempre realizáramos, aparte de las cosas importantes que estamos haciendo, como en este caso, ¿cierto? Ustedes que estudian una carrera universitaria, yo que trabajo también en este orden, hiciéramos otras actividades. Alguna que tuviera que ver con el aspecto físico, otra que tuviera que ver con el aspecto de la creatividad, otra que tuviera que ver también con el estudio de las personas para siempre entender mejor cómo funcionamos cerebralmente y mantenernos mejor, etc. Ya, pues vamos a ir a la pauta. Pauta, ¿dónde estás? Aquí. Ya. En nuestra pauta número 6, entonces, igual que las 5, lo que tenemos que hacer, después de haber leído, por eso le puse especialmente leer, para decodificar bien a fondo, ¿cierto?, lo que aparece en el video, entonces determinar un ejemplo de dónde se nota el axioma número 1, que todo es comunicación. Ejemplo, por ejemplo, decir, cuando la camarera, supongamos, obedece las órdenes, aunque sean no adecuadas, por decir un ejemplo, sin hablar. O cuando ella manifiesta incertidumbre o sorpresa ante el abuso de que está siendo expuesta. Lo digital y analógico quiere decir que hay participación del lenguaje verbal y también del lenguaje no verbal. ¿Cuándo se nota más esa participación de ambos casos? Cuando pasa tal cosa en el video. El axioma 3, el contenido y la relación. El contenido se refiere al tema y la relación que hay, y la relación se refiere a la relación que existe entre los dos que participan. En este caso, el contenido, ¿cuál es el contenido? Aparentemente el contenido es la atención en el café o en el restaurante, pero el contenido ahí es el abuso. ¿Y cuál es la relación? Hay una relación entre persona que atiende y personas atendidas. Y esa relación entonces se echa a perder justamente por lo mismo. Y ahí tienen que poner el ejemplo, ¿dónde se nota eso? Luego el axioma número 4, siempre hay una puntuación. Es decir, hay una secuencia de hechos y hay algo que empieza primero y produce lo segundo, y lo segundo es producido por lo primero, produce lo tercero, y lo tercero es producido por lo primero y lo segundo, etcétera, etcétera. Supongamos alguien le dice, ¿tiene café? Y la camarera responde, no, se acabó. Ahí hay una puntuación. La secuencia número 1, pregunta sobre si hay café. Secuencia número 2, ella responde que se acabó, por ejemplo. Pero cómo eso afecta también la comunicación. No tenemos que dejar de lado. Cuando les decía yo, por ejemplo, si ella inmediatamente hubiera parado el carro, no habría seguido la secuencia de todos los abusos que vimos. Luego, en el axioma 5, siempre hay una simetría o hay una complementariedad. Es decir, ¿hay una igualdad en la relación y en la comunicación o hay una desigualdad, una jerarquización? En este caso,
es obvio que desde el comienzo hay una jerarquización. Ejemplo, cuando ellos conversan o cuando le dicen al comienzo y le preguntan, y ella dice, sí, es el primer día que estoy trabajando. Listo, sonó. Primera cosa, estoy trabajando, estoy fijándome que ustedes me están maltratando, pero estoy trabajando y además es mi primer día. ¿Se fijan? Pero hay muchos casos más, muchos ejemplos más. Entonces eso es lo que tienen que poner ahí ustedes. Y luego, por supuesto, que llenar la pauta completa. Las personas que pueden trabajar de 1 a 5, ojalá que sea mejor en grupo para que les salga más rico el trabajo. Y tendríamos como plazo, ¿qué les parece? Hasta este sábado próximo, antes de las 22 horas, para que me manden su trabajo al correo. ¿De acuerdo? Hasta este sábado, antes de las 22 horas. Por si acaso, todos los insumos, todo lo que está aquí, que hemos visto, está en intranet, por supuesto, y también les dejé un ejemplar de unos apuntes sobre lo mismo de los axiomas para que los entiendan más, ejemplos, y por supuesto que también en el Facebook, en el grupo privado que tenemos que se llama Compartiendo Aprendizaje, en el cual ya algunos de ustedes suben y pueden verlos también si no tienen los materiales, están ahí también. Y si me quieren hacer alguna pregunta, me la hacen ahí. Yo no estoy a cada rato ahí, pero en las noches y en la mañana temprano lo abro para responder algunas consultas si es que las hay. ¿De acuerdo? ¿Quedamos en eso? Entonces, profesora, sería igual que el trabajo pasado, ¿no? Exactamente. Sí, es la misma ya. modalidad de trabajo, exactamente. Vale. Perfecto. Y hoy día se fue con un 7 la señorita Rebeca Lizama. Felicitaciones, Rebeca. Entonces, eso significa que en este segundo objetivo, tu nota va a ser el 7 en la segunda nota que hay que poner. Porque las primeras ya las estoy poniendo, algunas ya están puestas, otras sigo trabajando en las revisiones. Quedaríamos hasta aquí y espero que siempre les vaya bien, que siempre se sientan seguros, que siempre se sientan seguras. Y que, por favor, no acepten todas las ideas que vienen de fuera así de buenas a primeras, sino que las revisen y saquen conclusiones. Aquí en su cerebro cada uno tiene todas las respuestas. Y uno se da cuenta inmediatamente, el subconsciente le ayuda para saber si eso está bien, está mal, sirve, no sirve, le conviene, no le conviene. Eso. Espero que regaloneen en sus casas, que estén muy contentos, muy contentas, los que están con sus familias, los que están lejos, todavía hay algunos que están lejos, ojalá que se sientan muy bien siempre y que les vaya bien en todas las asignaturas. Nos vemos, Chao, chiquillos. profesora, que esté bien. Igualmente, gracias. Gracias, profe, por sus palabras. Que esté bien igual. Hasta luego. Cuídese. Igualmente. Luego, profe. Chao, hija linda. Chao. Chao. Chao, Sebastián. Chao, Francisco. Chao, profe. Gracias por su consejo. Chao, Rebeca. Chao. De Cuídese nada. mucho. Chao, profe. Igualmente, hija linda. Chao, Donna. Chao, Martinita. Kimberly, chao. Yovanka. Que estén muy Chao, bien. profesora. Chao, Yovanka. Chao, profe. Soy la Kim. Chao, que estén súper bien. Martina, qué lindas las mariposas.